Este Dirty Philippine no durará una semana aquí, dijo Richard Blackstone a su asistente ejecutivo, mientras ve a María Santos frotar el lujoso piso de cabildeo de Blackstone Industries. Sus ojos fríos siguieron a cada movimiento de la mujer de 34 años, como un depredador que evalúa a su próxima víctima. El multimillonario tenía razón en una cosa. María realmente no duraría una semana en ese trabajo, pero por las razones completamente equivocadas. María Santos nunca imaginó que aceptar ese trabajo nocturno cambiaría su vida para siempre. Nacida en Filipinas y criada en los suburbios de Chicago, trabajó 3 trabajos diferentes para apoyar a su hija de 12 años Isabela y enviar dinero a su madre enferma en Manila. El salario en Blackstone Industries era casi el doble de lo que obtuvo cargos limpios, y ella necesitaba desesperadamente ese dinero extra. Lo que no sabía era que Richard Blackstone tenía un pasatiempo peculiar: humillar sistemáticamente a sus empleados más vulnerables, especialmente inmigrantes. En la primera semana, accidentalmente, golpeó un vaso de café caliente en el piso del recién nacido, obligando a Mary a rehacer todo el trabajo mientras observaba con una sonrisa cruel. «La gente como tú necesita aprender qué lugar está un lugar», dijo, pisando deliberadamente el área húmeda. «Tal vez en su país esto es aceptable, pero aquí tenemos estándares». María se limpió todo en silencio, pero sus ojos oscuros brillaban con algo que Richard interpretó erróneamente como sumisión. Fue determinación. En la segunda semana, comenzó a dejar recuerdos en su mesa: volantes sobre control de inmigración, artículos de deportación impresos, incluso una muñeca asiática estereotípica con una nota: «para que recuerdes de dónde vino». Los otros empleados bajaron la cabeza y fingieron no ver nada. Después de todo, ¿quién se atrevería a enfrentar a un hombre que controlaba un imperio de 2.000 millones? Pero Mary mantuvo cada humillación, cada insulto, cada broma racista en un lugar muy especial de su memoria. Ella sonrió cortésmente, agradeció el trabajo y todavía estaba limpiando. Richard Blackstone estaba convencido de que había encontrado la víctima perfecta: un inmigrante demasiado desesperado para reaccionar, demasiado vulnerable para defenderse. Lo que ese hombre poderoso no podía ver detrás de los ojos sumisos de Mary era una mente brillante que funcionaba incansablemente. No era solo una mujer de limpieza, era una contabilidad de 4 lenguajes, y con una memoria fotográfica que registró cada detalle de esa oficina de lujo. Durante el amanecer silencioso, mientras limpiaba las habitaciones ejecutivas, Mary comenzó a anotar cosas: documentos que quedan en las tablas, contraseñas de la computadora observadas en post-it, conversaciones telefónicas que resonaron a través de los corredores vacíos, pequeños secretos de un imperio construido en bases mucho menos sólidas de lo que parecía. Richard Blackstone pensó que estaba cazando una presa indefensa, pero estaba alimentando a un depredador mucho más inteligente y peligroso de lo que jamás imaginaría. Por un momento, cuando Mary bajó la cabeza antes del último insulto racista, todo presente pensó que fue testigo de otra victoria de crueldad sobre la dignidad. Pero cualquiera que realmente conozca la fuerza sabe que crece exactamente en silencio, como una tormenta que se forma antes de devastar todo por delante. Si esta historia de prejuicio e injusticia ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para averiguar cómo una simple mujer de limpieza de Filipinos transformaría la arrogancia de un multimillonario en su peor decisión comercial. La verdadera naturaleza de Richard Blackstone fue completamente revelada en la segunda semana de diciembre. María estaba limpiando el baño ejecutivo cuando escuchó voces desde la oficina principal. Richard estaba en una videoconferencia con inversores japoneses, discutiendo la adquisición de una empresa de tecnología en Manila. «¿Sabes lo que es trabajar con Filipinas?», dijo, riendo de manera negligente. «Son eficientes para el trabajo manual, pero no tienen la capacidad de decisiones estratégicas. Es mejor que mantenemos la administración aquí en los Estados Unidos y los usamos solo para mano de obra barata». Mary dejó de limpiar, sus manos temblando de ira. Estaba hablando de su pueblo, su cultura, como si fueran animales de carga que no podían pensar. Lo que la más se revoló fue la naturalidad con la que habló, como si fuera una verdad universal aceptada. Durante el descanso de la reunión, Richard salió de la oficina y encontró a María en el corredor. «Ah, nuestro filipino favorito», dijo con una sonrisa venenosa. «¿No deberías estar limpiando en lugar de estar allí? ¿O tal vez tengas dificultades para entender las instrucciones simples de inglés?» María bajó la cabeza, pero sus manos apretaron el cubo de limpieza con tanta fuerza
a lo que sus nodos de los dedos eran blancos. Lo siento, señor Blackstone. Estaba esperando que saliera a limpiar su oficina. Bueno, al menos conoces tu lugar, respondió, volviendo a la reunión. Esa noche, María lloró en el autobús regresando a casa. No por las crueles palabras, había enfrentado racismo antes. Lloró porque pensaba en su hija Isabela, tan inteligente y llena de sueños, creciendo en un mundo donde hombres como Richard Blackstone tenían el poder de definir el valor de las personas por el color o el acento de la piel. Cuando llegó a casa, Isabela estaba estudiando para un examen de matemáticas avanzado. A los 12 años, ella ya mostró una aptitud excepcional para los números y la lógica. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó notando los ojos rojos de María. «Estoy bien, querida. Solo un día difícil en el trabajo», mintió María, sin querer contaminar los sueños de su hija con la cruel realidad del prejuicio. Pero mientras veía a Isabela resolver fácilmente ecuaciones complejas, María sintió que una determinación de riel cristalizó en su pecho. Su hija nunca sería vista como trabajo manual por hombres como Richard Blackstone, y pagaría por cada palabra de desprecio que había pronunciado. La semana siguiente, la crueldad de Richard subió a niveles aún más repugnantes. Comenzó a organizar pequeños chistes con otros ejecutivos cada vez que María estaba cerca. Durante una reunión en la sala de conferencias, derribó a propósito un montón de papeles en el piso cuando ella entró para limpiar. «Vaya», dijo, fingiendo ser un accidente. «Parece que tenemos más trabajo para nuestro empleado especial. Espero que pueda reunir todo sin mezclar los documentos. Eso requeriría un poco la capacidad de la organización». Los otros ejecutivos se rieron nerviosamente, claramente incómodo pero sin el coraje de confrontar al jefe. María recopiló cada papel en el silencio, pero sus ojos fotográficos registraron cada documento, cada número, cada firma, contratos fraudulentos, hojas de cálculo con valores alterados, comunicaciones sobre sobornos disfrazados. El momento más humillante llegó durante la cena de Navidad de la compañía. Richard había contratado un servicio de limpieza adicional para la fiesta, pero hizo un punto de mantener a María trabajando durante el evento. Mientras que los ejecutivos y sus esposas bebieron champán y celebraron, ella limpió los baños y recogió basura. «Mira a nuestro empleado dedicado», anunció Richard al micrófono durante su discurso, señalando a María que llevaba una bolsa de basura. «Ella nos muestra el verdadero espíritu de trabajo duro. Algunas personas nacieron para llevar, otras a servir». El público se rió, algunos avergonzados, algunos realmente divertidos con la broma. Mary sintió lágrimas de humillación, se quemó los ojos, pero se negó a dejarlos caer. En cambio, sonrió cortésmente y continuó su trabajo. Pero no todos se reían. Jennifer Walsh, la nueva reciente auditor interna, observó la escena con asco visible. Había notado los chistes de Richard y comenzaba a cuestionar el entorno tóxico de la compañía. Después de la fiesta, se acercó discretamente a Mary. «Esto no está bien», dijo Jennifer con voz baja. «La forma en que lo trata es inaceptable. Hay leyes laborales, regulaciones». María miró al joven auditor, evaluando si podía confiar en ella. Jennifer tenía unos 30 años de cabello rubio y un cierto aire que recordaba a María de sí misma en tiempos más jóvenes. «Así es como funcionan las cosas aquí», respondió Mary cuidadosamente. «No debería serlo», respondió Jennifer. «Tengo acceso a muchos documentos de la compañía. Si necesita algo, cualquier evidencia de irregularidades». Fue un momento de conexión silenciosa entre dos mujeres que reconocieron la injusticia cuando la vieron. María simplemente asintió ligeramente, pero esa conversación plantó una semilla que crecería de una manera que Richard nunca podría imaginar. Mientras tanto, Richard continuó su campaña de humillación. Comenzó a cronometrar cuánto tiempo tardó en limpiar cada habitación, criticando su eficiencia públicamente. Instaló cámaras de seguridad adicionales para monitorear la calidad del trabajo nocturno. Llegó tan lejos como para dejar basura extendida a propósito por toda la oficina, lo que lo obligó a limpiar la misma área varias veces. Lo que ese hombre poderoso no se dio cuenta fue que cada nueva humillación solo se volvería a la lámina de la justicia. María no era solo una víctima que recopilaba evidencia, se estaba convirtiendo en una estratega despiadada, con acceso a información que podría destruir no solo Richard, sino toda la red de corrupción que representaba, y ahora tenía un aliado dentro del sistema. Jennifer Walsh aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en la pieza clave de un plan que transformaría las industrias Blackstone de un imperio o preesto en un ejemplo de cómo se puede servir justicia fría, calculada y devastadoramente efectiva.
La tormenta que Richard había desencadenado su arrogancia estaba a punto de volverse contra él con una fuerza que nunca podría haber predicho. Y todo comenzaría con una auditoría rutinaria simple que revelaría secretos capaces de destruir vidas, fortunas y legados basados en la exploración y el desprecio por los más vulnerables. La verdadera transformación de María comenzó en una fría mañana de enero cuando Isabela llegó de la escuela con sus ojos rojos. «Mamá, ¿trabajas para una empresa llamada Blackstone Industries?», preguntó, sosteniendo una tableta con un artículo periodístico en la pantalla. El artículo destacó un escándalo que involucró a la compañía de Richard en la construcción de un hospital para niños en Filipinas. Los fondos públicos destinados al proyecto habían desaparecido, dejando a cientos de niños enfermos sin acceso al tratamiento médico adecuado. La foto mostraba a los niños filipinos en camillas improvisadas, esperando una cirugía que nunca sucedería. «Uno de estos niños podría haber sido tú, mamá», susurró Isabela, señalando a una niña oscura en la imagen. «O yo, o la abuela». En ese momento Mary entendió que no era solo una venganza personal. Richard Blackstone no era solo un hombre prejuicioso, era un depredador sistemático que explotó a los más vulnerables en todo el mundo. Las humillaciones que apoyaba diariamente eran solo la punta del iceberg de un sistema de crueldad mucho mayor. Esa noche, María tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de simplemente recopilar evidencia al azar, desarrollaría un plan estratégico y metodológico. Su formación contable finalmente sería realmente útil. Primero, ella necesitaba ayuda. Jennifer Walsh había dejado claro su interés en exponer irregularidades en la compañía, pero María tuvo que probarla antes de confiar. Durante una conversación casual del ascensor, María mencionó que notó algunas inconsistencias en los documentos que encontró durante la limpieza. Jennifer se detuvo de inmediato. «¿Qué tipo de inconsistencias?», preguntó, mirando directamente a los ojos de María. «Números que no superan, contratos con fechas extrañas, cosas que una persona en contabilidad notaría», respondió Mary cuidadosamente. El silencio que siguió fue tenso, pero Jennifer finalmente sonrió. «¿Dónde estudiaste contabilidad?» «¿Dónde?» «Universidad de Filipinas. Trabajé 5 años en una oficina de auditoría antes de mudarme a los Estados Unidos», reveló María. «Pero aquí, mi diploma vale menos que el papel higiénico que uso para limpiar los baños». Jennifer estaba visiblemente sorprendida. «María, tienes calificaciones para trabajar en auditoría aquí en esta empresa. ¿Por qué estás trabajando como una mujer de limpieza?» «Debido a que hombres como Richard Blackstone deciden el valor de las personas para el color y el acento de la piel, no para la competencia», respondió María con una amargura controlada. Esa conversación marcó el comienzo de un poderoso pacto. Jennifer comenzó a proporcionar a María acceso a documentos que nunca podría ver solo: informes financieros detallados, correspondencia interna, registros de transacciones bancarias. A cambio, María compartió sus fotografías nocturnas y documentos que se encuentran en la oficina de Richard. Lo que descubrieron juntos fue devastador. Blackstone Industries operaba un complejo esquema de lavado de dinero que involucra al menos 7 países. Los proyectos de infraestructura anunciados públicamente como obras humanitarias fueron, de hecho, fachadas por malversación de fondos. El hospital de niños en Filipinas fue solo una de las docenas de proyectos fraudulentos. María estableció una rutina meticulosa. Todos los miércoles, cuando Richard llegó tarde a sus reuniones especiales con inversores extranjeros, fotografió y copió sistemáticamente todos los documentos que quedaron en su mesa. Utilizó una aplicación de traducción para convertir todo en archivos de texto buscados, creando una base de datos de evidencia detallada. Lo más impactante era encontrar que Richard tenía archivos personales sobre varios empleados problemáticos, personas que consideraba inapropiadas para la empresa. El archivo de María estaba lleno de comentarios despectivos. Inmigrante servil típico, útil para el trabajo manual, pero sin capacidad intelectual para posiciones de responsabilidad. Pero fue Jennifer quien encontró la pieza clave del rompecabezas: registros de pagos sospechosos para un cabildero de Washington, especializado en influir en las políticas de inmigración. Richard estaba pagando literalmente para dificultar la vida de los inmigrantes como María, mientras que simultáneamente se beneficiaba del trabajo barato y vulnerable. «No solo explora a los inmigrantes», explicó Jennifer durante uno de sus estacionamientos secretos. «Él financia activamente las leyes que lo mantienen en posiciones vulnerables. Es un sistema perfecto. Cuanto más difícil para los inmigrantes obtenga obras decentes,
más dispuestos están aceptando la explotación. La indignación de María se convirtió en un ferrocarril. Ella comenzó a documentar no solo los delitos financieros, sino también a crear un registro detallado de todas sus interacciones con Richard. Recordó en secreto sus conversaciones racistas usando una aplicación en su teléfono celular. Fotografió los humillantes regalos que dejó en su mesa, horarios registrados y fechas de cada humillación. El plan que María desarrolló tenía 3 fases. El primero fue construir un caso legalmente sólido con Jennifer, reuniendo suficiente evidencia para destruir legalmente a Richard. La segunda fase involucraría a los medios de comunicación. Había identificado a un periodista de investigación que se especializó en corrupción corporativa y derechos de los inmigrantes. La tercera fase sería personal. Richard Blackstone había convertido su vida en un infierno por diversión, tratándola como menos que humana. Encontraría que había subestimado severamente a la mujer que pasó el amanecer limpiando sus crímenes. Durante una conversación telefónica particularmente incriminatoria entre Richard y un oficial corrupto del gobierno filipino, una conversación que María grabó completamente, escuchó algo que la hizo congelar la sangre. Richard planeaba expandir sus esquemas fraudulentos, esta vez dirigidos específicamente a las comunidades de inmigrantes filipinos en los Estados Unidos. «Son perfectos», dijo Richard por teléfono, riendo. «Trabajan duro, no hacen preguntas, y cuando las amenazas con la deportación, aceptan cualquier cosa. Es un mercado inexplorado». Esa noche, María trabajó hasta el amanecer, organizando meticulosamente toda la evidencia recolectada. Carpetas digitales creadas clasificadas por tipo de delito, fraude fiscal, lavado de dinero, corrupción internacional, discriminación laboral. Cada archivo estaba fechado correctamente, con fotografías de alta calidad y grabaciones de audio cristalina. Cuando terminó, tenía suficiente material para destruir no solo a Richard, sino a toda la red de corrupción que él representó. Emprendedores, políticos, funcionarios públicos, todos meticulosamente documentados en sus actividades criminales. Pero María sabía que la evidencia por sí sola no era suficiente. Necesitaba el momento adecuado, la estrategia perfecta y el coraje para enfrentar a un hombre que había pasado años tratando de destruir su espíritu. Lo que Richard no sabía era que cada humillación solo tenía bruscamente la justicia que se volvería contra él. Mientras Richard dormía en silencio en su mansión, convencida de su invulnerabilidad, María terminó los últimos detalles de un plan que convertiría al depredador en presa. La mujer de limpieza filipina, que despreciaba, estaba a punto de convertirse en la pesadilla más inteligente y devastadora que nunca podría imaginar. El momento de la verdad llegó a una fría mañana de marzo, cuando Richard Blackstone se despertó con 47 llamadas perdidas en su teléfono celular. Todo su abogado personal, David Morrison, un hombre que rara vez mostraba pánico, pero cuya voz en el correo de voz se afeitaba con puro terror. «Richard, por el amor de Dios, llámame de inmediato. Todo está en la primera página de Washington Herald. Tienen todo, todo». Richard corrió a la entrada de la mansión, donde su mayordomo ya había colocado varios periódicos en la mesa de mármol. El titular de Washington Herald lo ha golpeado como un golpe de estómago. «Imperio multimillonario basado en sangre y mentiras. Exclusivo». Los documentos filtrados revelan un esquema de corrupción internacional que costó a cientos de niños. Debajo del titular, una foto devastadora. Filipinas en camillas improvisadas en el hospital Never Built, junto a una imagen de Richard en su yate de 50 millones. El subtítulo era cruel y preciso. Mientras los niños murieron esperando tratamiento médico, el filántropo Richard Blackstone compró su cuarto yate con dinero desviado. Sus manos temblaron cuando abrió el periódico. Página tras página de los documentos que inmediatamente reconoció. Contratos fraudulentos con su propia firma. Grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se rió mientras planeaba las desviaciones de los fondos públicos. Correos electrónicos donde llamó a los inmigrantes filipinos ganado útil. Pero lo que más lo sorprendió fue la última página del informe. Una foto tuya en la oficina, tomada por la puerta de vidrio mientras él dormía en el sillón. El título dijo: «Esta foto fue proporcionada por una fuente interna de Blackstone Industries, que también tenía acceso privilegiado a los documentos privados del ejecutivo». «Una fuente interna», murmuró a Richard, su mente trabajando frenéticamente. ¿Quién podría tener acceso a su oficina por la noche? ¿Quién podría...? La realización lo golpeó como un radio. La señora de la limpieza de Filipinos, la mujer insignificante,
y que había torturado durante meses. María Santos. Imposible, se dijo a sí mismo. Ella es solo una... no tiene inteligencia para... Pero los hechos estaban delante de él, impresos en blanco y negro. Alguien había recopilado evidencia meticulosamente durante meses. Alguien con acceso a la oficina, documentos, conversaciones telefónicas. Alguien lo suficientemente inteligente como para construir un caso legalmente impecable. Sonó su teléfono celular. Era Morrison, su abogado. Richard, ¿viste? La voz de Morrison estaba rota. El FBI ya ha emitido órdenes de búsqueda e incautación. Estarán en casa en 2 horas. En la compañía también. ¿Y hay más? ¿Qué otra cosa? Richard preguntó, aunque ya sabía que sería devastador. El IRS está investigando la evasión sistemática. El Departamento de Justicia está abriendo una demanda por la corrupción internacional. Y 3 países, Filipinas, Tailandia y Camboya, están pidiendo su extradición por crímenes contra la humanidad. Richard se derrumbó en una silla. En cuestión de horas, sus 2.000 millones de imperios se habían convertido en cenizas. Pero había algo aún peor que la destrucción financiera, humillación pública. Tu teléfono siguió sonando. Reporteros, inversores de pánico, miembros de la junta que exigen explicaciones. Sus redes sociales estaban siendo bombardeadas con comentarios devastadores. El hashtag Blackstone Blood Money fue uno de los más comentados en todo el mundo. Jennifer Walsh llamó a María esa mañana, su voz mezclando admiración e incredulidad. María, ¿viste la noticia? Lo tenemos. Lo destruimos por completo. No destruí a nadie, respondió Mary con calma, preparando el desayuno para Isabela. Acabo de mostrarle al mundo quién era realmente. La destrucción era su trabajo. En ese momento, el televisor mostró imágenes de Richard, escoltadas por el FBI de su esposa, esposada y hacia abajo. Su esposa había pedido divorcio por teléfono a través de abogados. Sus hijos adultos publicaron una carta pública que se distanció por completo del padre. La élite social que asistió a sus partidos ahora lo trató como un paria. El más devastador de todos fue cuando la cámara mostró al personal de Blackstone Industries saliendo del edificio, llevando cajas de pertenencias personales. La compañía había sido cerrada de inmediato, todas las cuentas congeladas, todos los activos incautados para reembolsar a las víctimas de sus crímenes. Pero la humillación final llegó cuando Richard, tratando de entrar en un discreto hotel para esconderse de la prensa, fue confrontado por un grupo de inmigrantes filipinos que trabajaban en el establecimiento. No dijeron una palabra, simplemente lo vieron pasar, sus ojos llenos de dignidad silenciosa. En ese momento, Richard entendió la verdadera extensión de su derrota. No había sido destruido por un poderoso competidor o una corporación rival. Había sido desmantelado sistemáticamente por una mujer que consideraba inferior, usando nada más que su propia arrogancia contra él. María Santos, la simple faxineira filipina que había humillado por diversión, se había revelado a sí mismo más inteligente, más estratégico e infinitamente valiente que nunca. Había convertido a cada insulto racista en combustible en justicia que trascendía la venganza personal. El periodista de investigación que había roto la historia, Marcus Rodríguez, reveló en una entrevista en vivo que su fuente era un empleado de limpieza con base en la contabilidad que trabajó incansablemente durante meses para documentar crímenes que afectaron a miles de personas en todo el mundo. Esta mujer no buscó venganza personal, dijo Rodríguez. Buscó justicia para todas las víctimas del sistema de exploración que representaba Richard Blackstone. Su coraje e inteligencia salvaron vidas y expuso una red de corrupción que se extendía a 3 continentes. Mientras Richard Blackstone enfrentó la perspectiva de décadas en prisión y el colapso completo de todo lo que había trabajado, María Santos se estaba preparando para el primer día en su nuevo trabajo. La Fundación Internacional de Derechos Humanos, que había utilizado su evidencia para procesar Blackstone, le había ofrecido un puesto como director de investigaciones financieras. La mujer que había llamado ganado útil, ahora ganó más en un mes de lo que había pagado por ella durante todo el año. Y lo más irónico de todos, parte del dinero recuperado de los crímenes de Blackstone financiaría su nuevo salario. El depredador había sido arrestado, y la presa había revelado el verdadero depredador en esa cadena alimentaria de poder y privilegio. Richard Blackstone había descubierto, lo más humillante posible, que subestimar a alguien basado en el prejuicio no solo era moralmente asqueroso, sino un error estratégico fatal que costaría todo lo que más valoraba en la vida. 6 meses después, María Santos,
Ajustó el blazer de la marina mientras miraba a Manhattan por la ventana 40 de un piso panorámico. Su nueva sala en la sede de la Fundación Internacional de Derechos Humanos tenía la opinión de que Richard Blackstone nunca podría pagar nuevamente, ni siquiera si pudiera abandonar la prisión federal antes de los próximos 20 años. El apartamento que compartió con Isabella en Queens había sido reemplazado por una espaciosa casa en un barrio seguro de Brooklyn. La niña de 13 años estaba estudiando en una escuela privada donde sus talentos matemáticos finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. No hubo más noches despertadas preocupadas por las cuentas médicas para su abuela en Manila. El primer proyecto de María aprobado por María había sido una clínica gratuita que sirvió exactamente a la comunidad desde donde vino su familia. El director Santos ha llegado los informes financieros de investigaciones en Tailandia, dijo Rebecca, su asistente ejecutivo, entregando una carpeta elegante. María todavía sonría cada vez que escuchaban su título, desde This Dirty Philippine hasta el director Santos en menos de un año. La transformación fue casi surrealista. El teléfono sonó. Era Jennifer Walsh, ahora ascendido a una directora de auditoría de la compañía de contabilidad que había contratado a ambos después del escándalo de Blackstone. María, ¿viste las últimas noticias sobre nuestro amigo especial? María encendió la televisión en su habitación. El informe mostró a Richard Blackstone en un uniforme naranja de prisión, siendo transferido a una prisión de seguridad federal máxima. Su antigua mansión estaba siendo subastada para pagar una compensación a las víctimas. Los 50 millones de yates habían sido vendidos y el dinero para la construcción de 3 hospitales infantiles, 2 en Filipinas y 1 en Camboya. Escuché que su exesposa se mudó a Francia con los niños, continuó Jennifer. Incluso cambiaron el apellido. No quieren ninguna asociación con el nombre de Blackstone. La ironía era perfecta. El hombre que había construido un imperio basado en personas humillantes, inferiores, ahora fue tratado como el más despreciado entre los detenidos. Los prisioneros tienen su propia jerarquía, y aquellos que dañan a los niños ocupan el lugar más bajo, exactamente donde Richard pasaría el resto de sus días hábiles. María colgó la televisión y regresó al trabajo. Su mesa estaba llena de nuevos casos. Un esquema de trata de personas en Texas, fraude inmobiliario dirigido a inmigrantes latinos en California, discriminación sistemática en grandes corporaciones. Cada carpeta representaba vidas que podían salvarse, injusticias que podrían corregirse. La más gratificante fueron las cartas que llegaron a diario, familias filipinas que finalmente recibieron una compensación por tierras robadas, trabajadores inmigrantes que lograron demandar a los jefes abusivos, niños que ahora tenían acceso al tratamiento médico gracias a los hospitales financiados con el dinero recuperado de Blackstone. Una carta en particular llamó su atención. Ella era de una mujer llamada Rosa Martínez, una dama de limpieza en una compañía en Miami. El director del Hombre Santos, mi jefe solía llamarme Lazy Mexican y pagarme menos que el salario mínimo. Después de ver su historia en televisión, encontré el coraje de informarlo. Hoy recibí una compensación de $200,000 y fue despedido, gracias a más de lo que imaginaban. Eso es exactamente lo que Mary había luchado. No se trataba solo de Richard Blackstone, se trataba de cambiar un sistema completo que permitiera a personas como él prosperar explorando lo vulnerable. Durante el almuerzo, recibió una llamada inesperada. Fue Marcus Rodríguez, el periodista que había roto la historia original. María, estoy escribiendo un libro sobre el caso de Blackstone. ¿Puedo incluir una declaración tuya? Claro, digo que aprendí una lección importante. La mejor venganza es no destruir quien te lastima, sino construir algo más grande de lo que podrían imaginar. Richard trató de hacerme sentir pequeño, invisible, sin valor. En respuesta, me volví imposible ignorar. Esa tarde María obtuvo a Isabella en la escuela. La niña estaba emocionada. Había sido aceptada en un programa de verano en el MIT por jóvenes talentos en matemáticas. Mamá, ¿crees que puedo convertirme en científico a pesar de que es filipino? Querida, respondió Mary, deteniendo el auto para mirar directamente a los ojos de su hija. Puedes ser lo que quieras, y si alguien trata de convencerte de todo lo contrario, recuerda, están revelando sus propias limitaciones, no las tuyas. Mientras conducía a casa, María reflexionó sobre el viaje completo. Un año antes, limpió los baños de Richard Blackstone mientras la humillaba por diversión. Hoy, presidió una fundación internacional, ganó 6 dígitos anualmente y se había convertido en una voz respetada en la lucha por los derechos humanos. Richard tenía razón en una cosa.
Realmente no duró una semana en ese trabajo de limpieza. Había durado exactamente el tiempo para recopilar suficiente evidencia para destruir un imperio construido en la exploración de lo vulnerable. El hombre que la llamó ganado útil ahora pasó sus días en una celda de 2-3 metros, mientras trabajaba en una oficina con vistas a 3 estados. El depredador había sido arrestado, y la presa había revelado el verdadero depredador en esa jerarquía de poder. La historia de María Santos se ha extendido en todo el mundo como un ejemplo de que la inteligencia, la persistencia y el coraje siempre ganan arrogancia, prejuicio y abuso de poder. Ella demostró que subestimar a alguien en función de su origen, acento o posición social no solo es moralmente desagradable, es un error estratégico que puede costar todo lo que una persona valora más en la vida. Hoy, cuando los poderosos empresarios piensan en humillar a los empleados vulnerables por diversión, algunos recuerdan lo que le sucedió a Richard Blackstone y reconsidere. Después de todo, nunca se sabe cuándo esa dama de limpieza simple puede ser la persona más inteligente y peligrosa del edificio. Si esta historia de justicia y superación lo ha inspirado, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera venganza es convertir el intento de disminuirnos en el combustible para nuestro mayor aumento.